Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos. Sea el Señor con ustedes allá en donde usted se encuentre. La paz del Señor esté con usted. Gracias damos al Señor que nos podemos reunir un día más para poder compartir su palabra, la que nos da aliento, vida, que nos da fuerza para seguir en el Evangelio, ¿verdad? Pero antes de entrar a la reflexión que tengo para hoy día con usted, acompáñeme a un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos podemos reunir a través de estos medios. Gracias porque podemos compartir tu palabra, que tu palabra es el consejo que nos anima, que nos ayuda, que nos fortalece. Gracias, Dios del cielo. Usted permite que esta palabra sea de una bendición enorme para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, sin duda hoy día el mundo está tan convulsionado que la gente está queriendo ser salva de una pandemia, queriendo ser salva de los temblores, de los terremotos que están ocurriendo, queriendo ser salva de las plagas, del gran calor que de repente está ocurriendo en algunas partes del mundo. Hermano, la gente quiere salvarse. Y en medio de todo esto está la iglesia. Que la iglesia tiene la salvación por regalo, por gracia, tiene la salvación en su vida. Tú y yo estamos en medio, pero tenemos esa salvación tan grande y poderosa de nuestro Señor Jesucristo que muchas veces ni tú ni yo logramos dimensionar. Hoy día en la reflexión que quiero compartirles, le he puesto ocupados en vuestra salvación, porque la salvación es tan importante, hermano, que muchas veces el cristiano recibe la salvación del Señor y ahí lo deja, y no avanza en ella, no se ocupa de ella, y es necesario, hermano, muy necesario ocuparnos en nuestra salvación. Es necesario no descuidarla, sino que cuidarla. Y es por eso que quiero que me acompañe la lectura bíblica en Hebreos capítulo 2, desde el verso 1. Dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, hermanas, esta palabra es una palabra de vital importancia para el cristiano. Para usted, para mí, tiene vital importancia. Debemos cuidar una salvación tan grande, hermano, tan grande. Pero para poner base a lo que quiero comentarles, les quiero hablar primero que el capítulo 2 de Hebreo parte de esta manera tan fuerte, ¿verdad? Parte de esta manera porque la razón principal por la cual se está basando el capítulo 2 es el capítulo 1, donde dice lo siguiente. El capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, hermano, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermano, el capítulo 1 nos está hablando, pero en forma fuerte y clara, de que si antiguamente se le habló a todos los padres, los que esperaban al Señor antiguamente, se les habló por los profetas, y también dice la Biblia que Dios enviaba ángeles con palabras. Entonces, pero hoy día dice que en los postreros tiempos, en el día que estás viviendo tú, en los tiempos que estamos viviendo hoy día, la iglesia, hermano,
en los postreros tiempos nos está hablando a través del Hijo, nos ha hablado a través de Jesucristo, del Hijo mismo del Dios del cielo. No nos mandó a nadie más, fue directo el Señor Jesucristo, y al cual hizo heredero de todo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, el universo y todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Entonces, el capítulo 1 nos está diciendo claramente que nos está dando la preeminencia, lo tremendo de que Dios mandó a su Hijo a hablarnos directamente a los seres humanos. Directamente, hermano, ya no a través de profetas, directamente a través de su Hijo. Y esa es lo principal del capítulo 1, que habla del Hijo, al cual nunca le dijo, a un ángel nunca le dijo, mi hijo eres tú, por ejemplo. A Jesucristo, a su Hijo, le dijo, tú eres mi Hijo y el trono está para ti. Entonces, hermano, nos está hablando a través de su Hijo, de Dios mismo, aquí en la tierra. Nos habló a través de Jesucristo, no a través de ángel, no a través de profeta. Entonces quiero que les quede marcado el resumen, quizás, de lo que es el capítulo 1. La importancia de un Dios poderoso, el cual envió a su Hijo, directamente Él, para hablarte. Importante, hermano. Y algo parecido dijo Juan en su Evangelio, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne. ¿Se recuerdan lo que dice Juan? Y el Verbo habitó en medio de nosotros. Entonces estamos hablando que Dios mismo, en el capítulo 1, Dios mismo deja claro que el Dios del cielo envió a su Hijo para hablarte, a ti y a mí, en estos postreros tiempos, en los tiempos finales. Entonces, podemos ahora analizar lo que hemos hablado de Hebreo, el capítulo 2 de Hebreo, que parte con un mandamiento, hermano. Dice claramente, por tanto. Esa palabra por tanto es un mandato, es un mandamiento, y es lo primero que se lee en el capítulo 2. Por tanto. Entonces no es algo opcional, es algo que hay que hacerlo, es un mandato. Entonces, es un deber que tenemos tú y yo. Es un deber que el Señor nos está mostrando desde el principio del capítulo. Por tanto. Ahora, ese por tanto quiere decir que hace un resumen. Es como diciendo, por tanto, de acuerdo a lo que dice el capítulo 1, que es el mismo Señor en estos últimos tiempos, en los postreros tiempos, que es el mismo Hijo de Dios, el que está hablando, por tanto viene algo. Y aquí tenemos que tomar atención a lo que sigue. Dice, por tanto, debemos tomar atención al oído. Entonces, si leemos el verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia, hay que ser diligente, atendamos las cosas que hemos oído. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo el Señor, seamos diligentes, atendamos, pongamos oído, estemos escuchando las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? ¿A cuáles cosas se refiere? Volvamos al capítulo 1, a las cosas que habló a través, y está hablando a través de su Hijo en estos postreros tiempos, porque ya no lo está hablando a través de profetas, no lo está hablando a través de ángeles, está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Su Hijo mismo está hablando, y esas cosas que oímos debemos tener diligencia en tener atención, tomarle atención, escuchar lo que el Señor dijo, considerar las cosas que Jesucristo dijo, mirar y estar atento a las cosas que el Señor dijo. Entonces muchos de nosotros, hermanos, no vivimos atentos a las cosas que el Señor ha dicho. ¿Y dónde están las cosas que el Señor ha dicho aquí? Están en su palabra, están en el Nuevo Testamento, usted lo puede leer. Están todas las cosas que el Señor dijo que vendrían, dijo que pasaríamos, las cosas, las promesas que dice que serán nuestras. Entonces está todo acá, hermano. Las bendiciones tuyas están aquí. Y el futuro tuyo también está escrito aquí. Entonces debemos estar considerando lo que el Señor dijo, pero no muchos lo hacen.
Porque ahí está la diferencia entre los cristianos, hermano. Hay cristianos que se han convertido realmente. Y hay cristianos que solamente son de palabra. Entonces hay una diferencia. Los cristianos convertidos al Señor, arrepentidos, entregados de corazón al Señor, quieren saber más de Él, quieren oír lo que Él dijo, quieren saber lo que Él dijo, quieren considerar, quieren meditar en lo que Él hizo y lo que Él dijo. Entonces, de esos cristianos debemos ser nosotros, hermano. Porque esa es la salvación que el Señor escribió aquí en su palabra, que hay salvación, y la salvación es para ti y para mí, y por ser salvo, que es una salvación gratuita, hermano, y por ser salvo fuimos llamados hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, es importantísimo lo que nos dice de poner atención a lo que el Señor dijo en el capítulo 1. Entonces, en resumen, el capítulo 1 nos dice que el Señor está hablando a través de su Hijo en los postreros tiempos. Y el capítulo 2 parte diciéndonos, entonces pónganle atención a lo que mi Hijo está diciendo en estos postreros tiempos. Cristo viene, pronto Cristo viene. Entonces pongámosle atención, pongámosle alerta, estemos atentos, nuestros oídos puestos en esa palabra que el Señor dice, pronto vuelvo y vengo y os tomo a mí mismo. Aleluya, entonces pongamos atención. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura, hermano. Atención a lo que el Señor está diciendo. Y fíjate que Dios, hablando a través de su Hijo, nos dice, escúchenlo cuidadosamente. No es escucharlo así a la ligera. No es, mira, en realidad sí escuché, pero la verdad que no retuve nada de lo que escuché. No. Nosotros debemos estar escuchando, meditando en su palabra en forma cuidadosa, hermano, porque hay peligro de no escucharlo, hay peligro de no estar atento, hermano. Hay peligro, hermano. Entonces la pregunta aquí está clara. Hermano, hermana, ¿estás escuchando lo que el Hijo de Dios está diciendo en estos postreros tiempos? ¿O estás escuchando otras voces? ¿O estás escuchando lo que el mundo dice? ¿Estás escuchando lo que tu compañero ateo dice? ¿O estás escuchando lo que tu familia, que no es cristiana, dice? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que el Hijo está diciendo en estos postreros tiempos? Porque la gente es dada, hermano, a escuchar todo. A buscar en internet y escuchar todo lo que sale ahí. La gente es dada a escuchar y se prepara, hermano. La gente se prepara para escuchar a un grupo musical. La gente se prepara para escuchar a un orador, a un líder mundial. La gente se prepara para escuchar las noticias que están dando, ¿cierto?, por todas estas cosas que están pasando en el mundo. La gente se prepara. De alguna manera estás preparando el momento para poder tener un momento tranquilo, de tranquilidad, para poder escuchar lo que va a decir tal líder, lo que van a decir en las noticias, o lo que va a decir tu grupo musical. Pero te estás preparando, apartas tiempo para escuchar lo que Dios está diciendo hoy a través del Hijo en estos postreros tiempos. ¿Te estás preparando para escuchar lo que Él dice? Muchos cristianos no lo hacen, hermano. Y espero que tú y yo seamos de los cristianos que nos preparamos para escuchar lo que el Señor tiene que decir. Es necesario, es extremadamente necesario, hermano, tomar atención de lo que el Señor nos está diciendo. Y eso es lo que nos está diciendo Hebreo. Hebreo en el capítulo 2. Prestar atención. ¿Para qué? Dice, para no deslizarse. Mira, sigamos leyendo el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia que antes, hermano, con mucha más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que estamos oyendo del Señor Jesucristo. No sea que nos deslicemos. Deslizarse es una palabra que habla de resbalar. Y resbalar habla de desviar a una persona de su objetivo. Entonces, hermano, la segunda razón por la cual tienes que
tener atención a las palabras del Señor, es porque nos podemos desviar. Y es muy fácil deslizarse, es muy fácil desviarse, hermano. Desviarse a la perdición. Fíjate lo que significa, qué significado tiene la palabra desviarse. Es salirse de la ruta, es salirse de la dirección. Es apartarse, es alejarse, es que alguien o algo te arrastre fuera del camino. Es como estar en un río flotando a la deriva, hermano. Las cosas que flotan a la deriva, inertes y se dejan llevar, no tienen vida, hermano. Un pez muerto flota. Entonces, hermano, una hoja flota. Y flota hacia abajo del río. Pero alguien que está vivo, alguien vivo no flota, alguien vivo nada. Alguien vivo nada hasta contra la corriente del pecado, nada contra la corriente de la tentación, nada contra la corriente de este mundo, hermano. Corriente arriba, ¿para qué? Para llegar ahí al lugar, a la puerta de Calam, al oriente, llegar ahí río arriba nadando, hasta el cuello con el agua, pero en el agua, en el río del Señor, y nadando hasta arriba. Que la tentación no nos arrastre hacia abajo, que el pecado ni el mundo nos arrastre hacia abajo. Entonces, hermano, es necesario no estar a la deriva, es necesario no deslizarnos, tenemos que estar atentos. Y la forma en que podemos no estar flotando a la deriva en el Evangelio, no estar flotando a la deriva en la salvación, hermano, no ser arrastrado por el mundo y por la tentación y por el enemigo, hermano, es estar atento. ¿Estar atento a qué? A sus palabras, estar atento a lo que el Dios del cielo hoy, en estos postreros días, está hablando a través de su Hijo. Gloria sea al Señor, aleluya. A la palabra de Dios estar atento. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, si no escuchamos al Señor Jesucristo, si no consideramos diariamente lo que Él dice, si no ponemos nuestros ojos en el Señor, sino que ponemos nuestros oídos, todos nuestros sentidos en otras cosas, si no estamos permaneciendo en su palabra, en lo que Él nos está diciendo, hay grave peligro, hermano, de ser arrastrado y volver atrás. Y el Señor dice que no nos ha llamado hasta aquí para volver atrás. Así dice también el corito. No nos ha llamado hasta aquí el Señor para volver atrás, pero corremos tremendo peligro si es que no atendemos las palabras del Señor, si es que no permanecemos en su palabra, si es que no lo consideramos diariamente. Algo o alguien nos puede arrastrar hacia atrás. No te dejes arrastrar, no te dejes arrastrar, no dejes de tener tu mirada en Cristo, no dejes de tener tus oídos puestos en la palabra de Cristo. No dejes de tener tu mente y todos tus sentidos meditando la palabra del Señor, permaneciendo en ella. Y así nos flotaremos a la deriva, hermano. Fíjate que hay algo peligroso, tremendamente peligroso, hermano, si nos desviamos de la palabra de Dios. Y eso lo dice en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 2 y 3, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo escaparemos nosotros, hermano? Entonces, ¿cuánto peligro hay de desviarse de la palabra de Dios por no atenderla, por no atender lo que el capítulo 1 nos dice? Hoy he hablado y estoy hablando a través de mi Hijo en los postreros tiempos. Qué terrible, hermano, qué peligro. El peligro es, hermano, de cómo vamos a escapar. Fíjate que los ángeles en los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor enviaba también palabra por los ángeles y la palabra se cumplía. Palabra buena y palabras de condenación también. Y fíjate que aquí está diciendo que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme.
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso me lleva a pensar, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles fueron, vamos a destruir esta ciudad. Sodoma y Gomorra serán destruidas. La palabra de ellos fue firme. Y la transgresión y desobediencia de ese pueblo recibió su justa retribución. Entonces, hermano, dice, si la palabra de ellos fue firme y se cumplió, nos está diciendo Hebreo, cuánto más ahora que no nos está hablando un ángel, sino que nos está hablando el mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, nos está hablando hoy día. Cuánto más firme es su palabra. ¿Cómo escaparemos, dice, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No nos está hablando un ángel, nos está hablando el mismo Hijo de Dios. Entonces, hermano, la cosa es peligrosa. Deslizarse, desviarse, es peligroso, hermano. Entonces debemos estar atentos para no deslizarnos, atentos a la palabra de Dios para no desviarnos, para no poder tener esa retribución de una palabra firme, de esa transgresión que vivieron los antiguos en Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Entonces, hermano, no debemos dejar de prestar atención a la palabra de Dios, para que no nos desviemos. Es peligroso, hermano, perder esa salvación tan grande. Descuidar una salvación tan grande es peligroso, hermano. Si no escuchamos día a día al Señor, si no consideramos lo que Él nos dice, porque hay algunos hermanos que ni siquiera están considerando lo que Dios dice, lo que el Señor dice. Muchas veces el Señor les envía palabra y no la consideran, definitivamente no la consideran. Y el peligro de esto, hermano, es que el resultado puede ser que no escaparemos. Es decir, no escaparemos ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué no escaparemos? Dice la palabra, ¿de qué? Del juicio de Dios, hermano. No escaparemos de perder la salvación. De no heredar la vida eterna, hermano. De perecer. No escaparemos. Es terrible, hermano, y es peligroso. La palabra que se dio en el Antiguo Testamento por los ángeles fue firme, pero hoy día no nos están hablando los ángeles, nos está hablando el mismo Señor. Por lo tanto, su palabra tiene un poder divino. Entonces es necesario que la atendamos para que podamos escapar, para que podamos escapar y no descuidar una salvación tan grande. Aleluya, porque el Señor Jesucristo es mucho mayor. El Hijo de Dios es mucho mayor que los ángeles. Dice que debemos prestar atención, porque la salvación es grande. En el verso 3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, hermano, nos está diciendo, Hebreo, en el capítulo 2, verso 3, nos está diciendo que el capítulo 1, las palabras que Dios nos está diciendo a través del Hijo en estos postreros tiempos, dentro de todas esas palabras nos está diciendo, hay una salvación grande, una salvación tan grande que no puedes descuidar. Por tanto, tienes que decidir, seguir dormido como estás hoy, o despertarte y empezar a tomar atención a las palabras que se te están diciendo, las palabras que se te están diciendo a través del Hijo de Dios. Ahora es el tiempo de despertar. Ahora es el tiempo de pasar a ser un cristiano dormido, a ser un cristiano despierto, hermano. A ser un cristiano que no escucha y no atiende a la palabra de Dios,
a ser un cristiano que atiende y escucha la palabra de Dios. Ocupaos de vuestra salvación. La palabra de Dios, y quiero terminar esta reflexión diciéndote lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, nuevamente Pablo, ahora los filipenses, está diciendo, hey, hay una salvación tremenda, tan grande que no puedes descuidar, que no te puedes deslizar de ella. No la descuides, ocúpate de ella. De la salvación hay que ocuparse. No hay que despreocuparse. Hay que ocuparse de la salvación. Recibiste salvación cuando viniste a Cristo. Ahora camina en ella. Ocúpate en ella. Toma tiempo para ocuparte de la salvación. Toma tiempo para ocuparte de escuchar lo que Dios está diciendo a través del Hijo. Toma tiempo para meditar en lo que Dios te está diciendo. Toma tiempo para buscar al Señor. Ocúpate de la salvación. Ocúpate. Y dice que tienes que ocuparte de ella, pero con temor y temblor. Mira, hermano, muchas veces los cristianos no tienen temor de Dios. Muchas veces cristianos, me he encontrado con muchos cristianos que hablan de Dios como si fuera cualquier persona. Y es el Dios del cielo, es el Dios creador, es el Dios que envió a su Hijo a salvarte a ti y a mí. No hay temor muchas veces en las palabras de muchos cristianos. No hay temor. Y fíjate que la misma Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Pero los cristianos muchas veces no. Muchas veces no tienen temor y no tienen temblor ante nuestro Dios poderoso y omnipotente. Yo te insto ahora, hoy te insto y te animo a que te ocupes de una salvación tan grande con temor y temblor. Padre, en el nombre de Jesús, he entregado esta palabra, una reflexión de tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por todo aquel que ha podido escucharla con corazón humilde. Es necesario estar atentos a lo que tú nos estás diciendo hoy a través del Hijo. Es necesario meditar las palabras que tú nos estás diciendo hoy. Es necesario estar atento, considerarlas. Gracias, Dios, por tus palabras. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias porque tú nos permites día a día poder escucharte. Gracias, Dios, porque cuando te buscamos te podemos encontrar. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a no deslizarnos, a no desviarnos y a no despreocuparnos de esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra sea de bendición para todo aquel que esté escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, hermano y hermana, y que el Señor Jesucristo te siga hablando y tú atento a sus palabras. El Señor viene. Maranata. Yo creo.